¿no? La verdad que es un día muy impresionante hoy, porque quién nos iba a decir que ese fardo iba a poder ser remontado en unos meses, ¿no? Sí, y más allá del lobby feroz que se hizo al interior, desde el interior de la Argentina, ¿no? Yo digo, los buitres internos que tenemos. Sin embargo, bueno, ahí estamos pasando a otra etapa que no es menos difícil, porque el fondo pone condicionamientos, así que habrá que ver cómo negociamos, aunque el fondo, como es corresponsable de un préstamo inédito en su historia, bueno, probablemente también quiera cobrar, y entonces veremos cómo se acuerda para que no terminen de asfixiar y que esa deuda no la terminemos de pagar los sectores, aquellos menos favorecidos siempre en todos los procesos históricos. Sí, igual hay una investigación judicial en marcha sobre cómo se contrajo la deuda, ¿no? Así que bueno, hay varias realidades paralelas que por ahí confluyen. Ahora, como vos decías, y ya para ir entrando en mi tema, Sí. seguramente, sí, por ejemplo, me desvío con una facilidad, seguramente hoy estamos muchos muy contentos. Ha habido algunas afirmaciones delirantes, como la de Macri diciendo ahí defaultear siempre es malo, cuando dejó el país técnicamente en default. Y los vamos a seguir escuchando de alguna u otra manera, tratando de boicotear esto, porque no hay retorno y porque no hay ningún hecho que sea bueno en sí mismo para todos. Están decididos a boicotear. Y los que están decididos a boicotear todo, bueno, formaron parte de un gobierno que ayer fue, yo creo que ese ex gobierno, sorprendido por la denuncia del Ministerio de Seguridad, de la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederick, contra el ex viceministro de la misma cartera, el vice de Bullrich, Nochetti, que estuvo en el sur en los días en los que desapareció y luego apareció muerto Santiago Maldonado. Y a mí la verdad que el tema Maldonado y las noticias de ayer, el hecho de que esa denuncia que presenta el Ministerio de Seguridad esté basada en informes de la propia Gendarmería, lo cual le da mucha verosimilitud a la denuncia. En realidad muchas cosas ya las sabíamos. ¿Y a qué voy? A que nosotros estamos viviendo en una democracia, pero en algunos aspectos mucha gente hace como sí, pero en realidad también hemos hecho como si en los últimos 4 años hubiésemos vivido dentro de un Estado de Derecho, y ese como sí tuvo que ver con la cobertura mediática, porque de otra manera no hubiese sido posible. Porque así como negaron la implicancia de la Gendarmería, de Nochetti, en la desaparición de Santiago Maldonado, así como quisieron hacerle creer a la sociedad y a su familia, a la que nunca recibieron, que se había ahogado en 20 centímetros de agua, así como tampoco recibieron a los familiares de los 44 submarinistas de Lara San Juan, recibieron a los familiares de los bomberos muertos en el incendio de Iron Mountain, donde se quemaron archivos de bancos, en fin, la lista de la gente de las víctimas no recibidas en los últimos 4 años ha sido larguísima. Yo me acordaba ayer que volvió a saltar el tema Maldonado cuando en agosto de 2018 se estrenó El Camino de Santiago, que dirigió Tristan Bauer y se estrenó en el ND Ateneo. Que esa noche aparecieron encapuchados y rompieron uno de los ventanales del ND Ateneo. Todos sabíamos quiénes eran esos encapuchados. Eran los encapuchados que aparecían en cualquier marcha de protesta contra alguna de las arbitrariedades del gobierno anterior. Y la verdad, ¿por qué aparecían y rompían los ventanales de un cine donde se estaba por pasar una película que se basaba en datos
concretos que se tenían hasta ese momento sobre la desaparición de Santiago Maldonado. ¿Por qué no recibieron a los familiares de los submarinistas? ¿Por qué no recibieron a los familiares de los bomberos o a la familia de Rafael Nahuel? No hay que ser Einstein para darse cuenta que cuando un gobierno no tiene cola de paja, recibe a los familiares y hace lo posible por resolver el problema. La verdad que nosotros hemos vivido, ayer por ejemplo Sergio Maldonado posteó en realidad su propia pantalla de WhatsApp, con el número por supuesto de quien le había enviado desde la ciudad de La Plata, una rataíla de mensajes que si a cualquiera, pero si a vos te asesinaron un hermano de la manera en que lo asesinaron a Santiago, si nunca te dieron explicaciones, si te trataron como un tonto, si te trataron además con sadismo, los mensajes... Si te inventaron acusaciones, sí. Recordá todas las cosas que se decían de Santiago Maldonado, que se inventaron testigos falsos, todo fue una construcción perversa realmente. Un ejercicio de sadismo, y sobre ese ejercicio de sadismo sigue actuando al día de hoy quien fue la superior de Nochetti, que es Patricia Bullrich, y que es la presidenta del principal partido de oposición. Quiero decir, nosotros estamos tratando de, por todos los medios, de ir a lo importante y evitar lo accesorio para que este Estado de Derecho sea cada vez más Estado de Derecho, pero estamos remontando de bajo cero, y eso no lo tenemos que olvidar nunca. Esta gente que se sienta en el Congreso y que quiere recusar a la presidenta del Senado, que es la vicepresidenta de la Nación, porque le apaga el micrófono a Bullrich, y por televisión a la noche tenemos que bancarlo a Bullrich, que era el que decía, entre otras cosas, que había que aprender a vivir en la incertidumbre y disfrutarlo. Eso es el Marqués de Sade. Realmente no han cambiado los personajes. Entonces, un baño de realismo para enfrentar las situaciones que vamos a tener que seguir enfrentando todos los días, porque los personajes ni cambiaron de ideas, ni cambiaron de espíritu, ni cambiaron de conciencia. Para redondear, un hombre como Nisman, que se suicidó bajo el gobierno de Macri, fue convertido en un asesinado, que lo que tenían elegida era la asesina. Y un pibe como Santiago Maldonado, al que la gendarmería rodeó, persiguió, golpeó, y vaya a saber uno, y es lo que queremos saber, cómo llegó a ese río en el que apareció muerto. Todos nos quisieron hacer creer que fue por propia voluntad que le sucedió eso. Así que bueno, eso fue el PRO, y por suerte ahora estamos un poco más cerca de la verdad. Sí, y pensaba, cuando hablabas de esos personajes, lo mencionabas a Esteban Bullrich, a Patricia Bullrich, al expresidente que se sigue paseando, mucho Bullrich, que se sigue paseando por Francia. Pensaba, son esos personajes lo que a mí no deja, y por supuesto vivimos en democracia, pero lo que no deja de sorprenderme es que, siendo tan perversos, tengan... digamos, están allí en el Parlamento por lo pronto, o son titulares de un partido político, porque están representando una porción de la sociedad que por supuesto tiene derecho a elegir y a pensar y a creer lo que quiera, pero hay un nivel de perversidad, de odio, de deshumanización que francamente corre frío por la espalda cuando uno piensa que hay muchos conciudadanos y conciudadanas que todavía siguen creyendo en esas ideas, ¿no? Porque ellos representan determinadas ideas. Sí, pero es cierto lo que decís, pero hay que acordarse permanentemente de que esas personas comunes y corrientes que siguen creyendo en ellos también lo hacen apuntaladas, por un lado, por ese sector del Poder Judicial por el cual es necesaria la reforma judicial, contra la que ellos están invirtiendo los términos. Por supuesto, los perseguidores siempre fueron ellos,
y están tratando de insinuar que la reforma tiene por objetivo que Cristina no vaya presa, el mismo verso de siempre. Y por el otro lado, bueno, por el aparato mediático que no ha sido tocado ni será tocado, y bueno, eso es más difícil porque entra por la oreja y después la gente cree que piensa lo que escuchó a la mañana en la cocina, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver cómo sigue, pero es el como sí lo que quería marcar, ¿no? A veces nosotros creemos que tenemos oficialismo y oposición y que esto es lo mismo que antes, pero cambiaron los roles. Bueno, no, hay un sector que se aferra a la escenografía democrática, pero nunca ha creído en la democracia, ni antes ni ahora. Bueno, Sandra, ¿nos reencontramos mañana? Y dale, hasta mañana, un beso. Un beso.